Estamos en una serie que se llama ¿Soy realmente cristiano? Esa es la serie. Estamos abordando los temas de lo que debería reflejar nuestra vida al convertirnos al Señor. O sea, lo que debe reflejar la vida de un verdadero creyente. El tema de hoy, el tema del mensaje esta noche se llama Ríndete. ¿Cómo se llama? Ríndete. Ríndete. Y quiero empezar con esto. ¿Cuántos de ustedes, quiero empezar haciendo esta pregunta, cuántos de ustedes han sentido que a veces la vida se vuelve insoportable? ¿Cuántos de ustedes han sentido que ¿Cuántos de ustedes han sentido que a veces la vida se les vuelve insoportable? ¿Cuántos de ustedes a veces dicen, no puedo más? No puedo más con esta vida, no puedo más con lo que estoy viviendo, con lo que estoy pasando. ¿Cuántos han tenido esa sensación? ¿Cuántos han experimentado? ¿Cuántos han experimentado que hay un vacío, una sensación de vacío, que hay una insatisfacción con su propia vida? ¿Cuántos han experimentado eso? No levanten mano, ya la levanto. Pero ¿cuántos han experimentado una sensación de vacío en su vida? De que no soy feliz, no me siento pleno. ¿Cuántos han experimentado una sensación también de rechazo, de soledad, de inconformidad en su vida? ¿Y cuántos han dicho, pero yo, ¿por qué me siento así? ¿Cuántos disfrutan realmente su vida cristiana y son felices a plenitud? ¿Cuántos de nosotros, la mayor parte de nuestro tiempo, estamos amargados, tristes y con un sentimiento de infelicidad? Hoy vamos a estudiar por qué por qué el ser humano tiene ese tipo de sentimientos de vacío, de tristeza, de soledad, de rechazo. Y hoy vamos a ver cómo esto se conecta directamente con el Evangelio. ¿Cuál fue la solución que el Señor plantea? O sea, ¿por qué vivimos? Vamos a vivirlo en 3 etapas. Vamos a ver en una primera etapa cuál es el problema, vamos a estudiar el problema. En una segunda etapa vamos a ver la solución del problema. Y en una tercera etapa vamos a ver los resultados de haber solucionado ese conflicto. Así que vamos a empezar en esta noche por la primera etapa. La primera etapa es el problema. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene la insatisfacción, el vacío, la soledad? ¿De dónde viene el hecho de que a veces pensemos que la vida es insoportable, o de que no disfrutemos la vida como deberíamos disfrutarla, o que no disfrutemos, no tengamos esa sensación de placer y deleite? Miren, mis hermanos, el problema es que nosotros, el ser humano, tiene una vida centrada en sí mismo. Vea, se lo facilito. La Biblia nos muestra que el problema del hombre, el problema de los males del hombre, de las quejas del hombre, de las situaciones del hombre, es que el hombre vive una vida centrada en sí mismo. El hombre vive alrededor de sí mismo. Escuchen, este fue el problema que nos dejó la rebelión en el huerto del Edén. ¿Cuántos saben que el hombre se rebeló contra el gobierno de Dios en el huerto del Edén? Lo que Adán y Eva hicieron fue una rebelión directa al gobierno de Dios en sus vidas. Miren por favor el texto que tenemos allí, 1 de Pedro 1 del 17 al 19. Miren lo que dice. Y se invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Condúzcase en temor durante todo el tiempo de su peregrinación, es decir, todo el tiempo que estemos en esta tierra. Versículo 18, y aquí va. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o como plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, con la sangre de Cristo. El apóstol Pedro está aquí diciendo, miren, nosotros fuimos redimidos, y usa una frase bien interesante, de nuestra vana manera de vivir, heredada ¿de quién? Mira el texto. Ustedes fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, no con cosas perecederas. Es decir, nuestra salvación no se compró con plata o con oro, sino con la sangre preciosa
de nuestro Señor Jesucristo. Por eso termina diciendo el apóstol Pedro, o inicia diciendo, por eso condúzcase en temor delante de Dios todo el tiempo de su peregrinación durante esta tierra, delante del Señor, con temor todo el tiempo de su peregrinación. Miren, mis hermanos, la rebelión nos dejó un gran problema, una vana manera de vivir. Y dice aquí el apóstol Pedro que fue heredada de nuestros padres. Escuche, es algo que heredamos, y eso viene desde Adán y Eva. Hay una herencia que traemos, y es una herencia de pecado que nos ha llevado a tener una vana manera de vivir. Y cuando hablamos de una vana manera de vivir, es una vida sin sentido, es una vida sin propósito. Recuerden que la palabra vana es neblina, es una vida que no vale la pena vivir. La rebelión en el huerto del Edén nos dejó esto. Ustedes recuerdan que cuando Satanás se acerca a Adán y Eva, o a Eva primeramente, porque Satanás habló directamente fue con Eva. De eso vamos a estar hablando en la conferencia de mujeres. Cuando Satanás habla a Eva, Satanás le dice a Eva, si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como Dios. Serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Lo que Satanás le está diciendo es, mira, Eva, Adán, ¿ustedes para qué están sometidos a un gobierno de Dios si ustedes pueden ser los propios dioses de su vida? Ustedes pueden ser quien gobierne su vida. Ustedes pueden ser los que tengan el control y ser como Dios. Mi hermano, Satanás tentó a Adán y Eva a adorarse a sí mismos, porque precisamente la rebelión del huerto del Edén lo que hace es quitar nuestra adoración de Dios, quitar nuestra vida del gobierno de Dios y centrar nuestra vida en la adoración a nosotros mismos y empezar a gobernar nosotros mismos nuestra vida y convertirnos en los dioses de nuestra propia vida. Y a eso es lo que el apóstol Pedro le llama una vana manera de vivir heredada de nuestros padres. El resultado de la rebelión fue tener una vida centrada en el yo, en vivir para satisfacer nuestros propios gustos, nuestros propios deseos. Es en vivir fuera del gobierno de Dios, es en vivir sin tener en cuenta la voluntad de Dios, sin estar debajo de su gobierno y empezar nosotros a gobernar nuestra propia vida. Y el ser humano desde el huerto del Edén empieza a vivir de esa manera. Empieza a vivir de una manera autónoma, rebelado contra el gobierno de Dios y dirigiendo su propia vida. Esto es la rebelión contra el gobierno soberano de Dios y es el pecado más terrible que tiene el ser humano. Escúcheme lo que le voy a decir. El ser humano se rebeló directamente contra el gobierno de Dios. ¿Cómo se llama cuando alguien se rebela contra su gobierno? ¿Cómo? Es un golpe de Estado. ¿Qué le hizo el hombre a Dios? Un golpe de Estado. Ya no te queremos más como Dios. Queremos ser nuestros propios dioses. Ya no queremos que gobiernen nuestra vida. Queremos gobernarnos a nosotros mismos. Ya no queremos vivir para tu gloria. Ya no queremos vivir para tu adoración. Queremos vivir para nuestra gloria. Queremos vivir para nuestra adoración. Ya no queremos vivir para satisfacer tus deseos. Queremos vivir para satisfacer los nuestros. Y esa herencia la traemos todos en el corazón. Esa herencia la traemos todos en el corazón. Mis hermanos, ¿y sabe qué es lo más terrible? Es un pecado, el pecado terrible del hombre es la rebelión. El hombre va a ser condenado por su rebelión contra Dios. Ese es el pecado con el que todos nacemos y esa es la vida que todos desarrollamos. Es una vida rebelde a la voluntad y al gobierno soberano de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando los hombres se rebelan contra el gobierno, ¿por qué lo hacen? Normalmente. ¿Por qué lo hacen normalmente? ¿Por el poder o porque el gobierno es tirano? ¿Porque el gobierno es abusivo? Y entonces dicen, nosotros no queremos este tipo de gobierno. Los seres humanos se levantan en armas o se levantan en huelgas y desbancan ese gobierno, pero normalmente lo hacen porque es un gobierno injusto, opresivo. Pero que el hombre se levante contra el gobierno de un Dios que lo ama, de un Dios que creó todo para que lo disfrutara, de un Dios que lo único que buscó desde el principio fue amar al hombre con todo su corazón, de un Dios que es santo, que nunca hay una intención pecaminosa en su corazón, de un Dios que es justo, es decir, que nunca va a cometer una injusticia para con el hombre. Que el hombre se rebele de un gobierno amoroso, santo, justo, verdadero y bueno,
Eso sí, no le cabía a nadie en la cabeza, pero lo hicimos. Y le doy un dato, lo seguimos haciendo. Ojo a esto, el que toma, la decisión que el hombre toma es constituirse enemigo de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Por eso cuando Pablo desarrolla la teología del evangelio, Pablo dice que nosotros fuimos reconciliados. Pablo dice que ustedes siendo enemigos fueron reconciliados, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos enemigos de Dios cuando no estamos en Cristo. Pero escuche, no fue Dios quien se hizo enemigo del hombre, fue el hombre el que se constituyó enemigo de Dios. Porque el hombre se rebela al gobierno de Dios y el hombre se constituye en enemigo de Dios. El hombre se constituye en su rebeldía en un enemigo del gobierno soberano de Dios. Ahora, lo que necesitamos entender, porque ¿dónde se complica todo esto? Todo esto se complica que necesitamos entender que nosotros no fuimos diseñados para vivir fuera de ese gobierno. Usted va a ir entendiendo el por qué tantas cosas en nuestra vida. Escuche, nosotros no fuimos hechos para vivir fuera del gobierno de Dios. Y lo peor, nosotros no fuimos diseñados con la capacidad de gobernar nuestras propias vidas y de ser objetos de adoración propia. Eso no fue el diseño original de Dios. No fuimos hechos así, no fuimos diseñados así. El hombre no fue diseñado para ser el Dios de su propia vida. Entonces, ¿qué resultados trae esto? Miren los resultados que trajo esta decisión de rebelión. Los resultados que esto trajo es que el hombre empieza a vivir unas consecuencias de su rebelión. Y estas consecuencias tienen que ver con una serie de situaciones que el hombre empieza a experimentar en su corazón y fuera de él. O sea, la rebelión fue algo catastrófico en todos los sentidos. Para el hombre, para la tierra, para las relaciones entre los hombres. Pero yo voy a tratar de enumerar aquí algunas cosas que pasaron en el corazón del hombre, que es lo que nos lleva a vivir una vida como lo hablé en la introducción. Escuche, vivir fuera de la gracia de Dios y de la bendición de Dios. Cuando el hombre se rebela contra el gobierno de Dios, lo primero que hace es que el hombre empieza a vivir fuera de la gracia, fuera de la bendición del gobierno que ese Dios bueno le está ofreciendo. El hombre pasa a vivir fuera de ese gobierno. Y note usted que una de las consecuencias de la rebelión fue que Dios los expulsó del huerto. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Los expulsó. Los expulsó. Y le dijo, expulsemos al hombre del huerto, no sea que tome el árbol de la vida y viva para siempre. Desde ese momento el hombre camina con una cantidad de sentimientos opresivos, malignos, profundos, que destruyen su corazón. El primer sentimiento que el hombre adquiere cuando es echado del huerto del Edén es el sentimiento de rechazo. Todos nosotros, escuchen, nacemos con un sentimiento de rechazo en nuestra vida porque fuimos rechazados por nuestra rebelión por Dios. ¿Soy claro? Hubo un rechazo, Dios los echó del huerto y todos nosotros nacemos con un sentido de rechazo. Por eso todos los seres humanos andamos buscando aprobación. Uno de los problemas de los seres humanos por ese sentimiento de rechazo es que andamos buscando aprobación. Y escuchen, nosotros hacemos lo que sea para que la gente nos dé un like, un me gusta. Ahora, hoy en día sí entendemos bien eso porque estamos en la época del me gusta. Y los seres humanos viven para buscar el me gusta de los hombres, o vivimos para buscar el me gusta de los hombres por causa del sentido de rechazo con el que el hombre sale del huerto del Edén. Miren, uno ve eso en muchas cosas prácticas, muchas cosas sencillas. Uno ve, por ejemplo, que hay chicas que lo que andan buscando desesperadamente es un sentimiento de aprobación. ¿Sí? Y lo reflejan en su manera de hablar, en su manera de vestir. Hay chicas que se visten y se visten solo para que los hombres les den like. Digan, oh, wow, mamá. Todos nosotros cargamos un sentido de rechazo desde el huerto del Edén. Y es un sentimiento que acompaña al hombre, porque el hombre sabe que no camina con Dios por causa de su pecado. Escuche lo que le estoy diciendo. Otro problema con el que sale el hombre del huerto del Edén es que el hombre sale con un vacío existencial. Todos nosotros, desde la caída, nacemos o caminamos con un vacío existencial. Es como
como que no encontramos placer en nada, no encontramos deleite en nada. El ser humano lo puede tener todo, pero sigue siendo infeliz. Y eso ya lo hemos predicado. Corremos detrás de una vana felicidad porque hay un vacío de insatisfacción que nos acompaña desde que Dios provocó la separación, o desde que el pecado, provocó la separación y Dios nos sacó del huerto. Hay una sensación de infelicidad en nosotros, hay una sensación de que nada nos produce felicidad y nosotros podemos alcanzar una cosa y nos alegramos por el momento, pero cuando eso pasa sigue estando el mismo sentimiento de infelicidad en nuestro corazón. Porque hay un vacío existencial, hay un vacío de gozo, porque el hombre perdió el gozo de estar en la presencia manifiesta de Dios que tenía en el huerto del Edén. El hombre apartado de Dios pierde el gozo. Por eso hay una búsqueda terrible de placer, de satisfacción. O sea, el ser humano anda buscando desesperadamente llenar ese vacío y lo ha llenado a través del placer. Busca llenarlo con placer. Y el placer lo ha llevado al pecado y el pecado lo ha hecho esclavo. Entonces, otro de los problemas... Entonces ya sabemos que hay un sentimiento de rechazo, hay un sentimiento de infelicidad, pero también hay un sentimiento de vergüenza. Cuando Dios viene donde Adán y Eva y les dice, ¿dónde estás, Adán? Él sale y dice, Señor, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Hay un sentimiento de vergüenza por el pecado. Y todos los seres humanos caminamos con un sentimiento de vergüenza por nuestro pecado. Y ese sentimiento hace que la gente le huya a Dios. ¿Sabe por qué la gente no se quiere acercar a Dios? Porque hay un sentimiento de vergüenza. Y porque hay un amor tan profundo por el pecado que es lo único que le produce placer, que la persona rechaza a Dios. Y uno ve que desde el huerto del Edén es Dios quien anda buscando al hombre. ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy siendo claro con lo que estoy diciendo? Hermano, ¿qué nos produjo la separación o la rebelión? La vida más vana que podamos vivir. Mire que el apóstol Pedro dice, porque ustedes fueron rescatados, lo dice a los cristianos, de su vana manera de vivir. Porque es que vivir una vida centrada en uno mismo es la manera más vana en la que usted puede vivir la vida. Y eso fue lo que produjo la rebelión. O sea, la manera, perdóneme la expresión, la manera más boba de desperdiciar nuestra vida es viviendo para nosotros. Es la manera más boba, más estúpida de desperdiciar la vida. Es vivir una vida centrada alrededor de mí. Y yo, y mí, y yo. Y eso lo produjo la caída. Una vida vana, una vida sin sentido, una vida desperdiciada. Una vida buscando aprobación, buscando compañía, buscando placer, buscando llenar esos vacíos que dejó la ruptura de la relación con Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que si no hay arrepentimiento de esa manera vana de vivir, las personas se van a condenar y van a vivir toda su vida separadas de Dios, toda su vida en opresión, toda su vida en condenación en el infierno. Eso es lo más triste de esto. O sea, la ruptura que pasó en el huerto del Edén por causa del pecado ha producido en el género humano unos desastres que a eso se refiere el apóstol Pedro. Esa vana manera de vivir nosotros la hemos heredado de nuestros padres. Es una herencia que ha venido. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que dice la Biblia, que el creyente es rescatado de esa vana manera de vivir. Y no con plata ni con oro, dice él, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó en la cruz por nosotros. Así que hablemos de la segunda etapa. En la segunda etapa les vamos a hablar de la solución. Entonces ya sabemos que todos los seres humanos nacemos con una vana manera de vivir por causa del pecado, que heredamos. No hay ninguno acá que diga, no, yo no nací con eso. Todos nacimos con eso. Pero hay una solución, y es que Dios construye esa ruptura de nuevo, Dios sana esa ruptura, Dios reconcilia al hombre con él mismo a través de la cruz. Es decir, Cristo lo que hace es reconciliar al hombre para que el hombre vuelva al gobierno de Dios. Soy claro, Cristo viene a morir en la cruz para decirle al hombre, vuelve al gobierno, vuelve a sujetarte, vuelve a someterte al gobierno de Dios para tu vida. Mi hermano, Cristo vino a terminar con la rebelión del hombre. Cristo vino a decirle al hombre, mire, ríndase. Por eso el mensaje se llama así, ríndase. Ya no más.
Ya no viva más para usted. Usted ya se dio cuenta que no puede gobernar su vida, que usted no puede ser su propio Dios ni su propio objeto de adoración. Ríndase. Ríndase. Mira el que está solo, dígale, ríndase. Ríndase. Baje las armas. Ríndase. Rinda su orgullo. Rinda su orgullo. Rinda su ego. Ríndase, dice Cristo, rinde tu ego, rinde tu orgullo. Rinde tu centralidad en ti mismo, ríndela. Así que Cristo viene a reconciliar al hombre con Dios. Cristo es como un emisario de paz. Cuando hay dos pueblos enemigos y uno de ellos quiere hacer la paz, manda a un emisario. Y el emisario de paz viene y le dice, vea, nuestro rey no quiere pelear, quiere que hagamos las paces. Así que Cristo se convierte en un emisario de paz. Cristo viene a la tierra a decirle al hombre, ríndanse. Ríndanse. Porque si no se rinden, les va a ir muy mal. O sea, se convierte en un emisario de paz que en pocas palabras le dice al hombre, mire, ustedes no pueden pelear contra Dios. Ustedes no pueden pelear contra la justicia de Dios. Ustedes no pueden pelear contra la omnipotencia de Dios. Entiendan, ríndanse porque no tienen otra salida, no tienen otro escape. Y el que no se rinda va a tener que enfrentar la justicia, la verdad y la condenación. O sea, Cristo viene a decirnos, ríndanse, ríndanse, no pueden, ustedes no pueden. ¿Quién puede, hermano? ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿Quién aquí puede pelear contra Dios? ¿Quién aquí se puede levantar contra la santidad de Dios? ¿Quién es lo suficientemente justo y bueno para que se levante contra Dios y le diga, tú no tienes cómo condenarme a mí? Ninguno. Cristo viene a decirnos, ríndanse, ríndanse, no hay nada que hacer, no hay otro camino. Por favor, busquen 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. 2 Corintios capítulo 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Con quién nos reconcilió Dios? Consigo mismo, en Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Cristo es un emisario de paz. Cristo viene a reconciliar al hombre con Dios, y Dios grita ahora a través de nosotros, hombres, ríndanse ante el gobierno de Dios mientras hay tiempo. Ríndanse, entreguen su vida a Cristo, vuélvasen a Dios y Él perdonará sus pecados. Ese es nuestro grito. Cristo nos reconcilió. Cristo ha venido a nuestra vida para reconciliarnos con Dios, para que depongamos las armas y nos sujetemos y nos sometamos de nuevo al gobierno de un Dios bueno y de un Dios amoroso. O sea, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Yo le digo, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto someternos bajo tu gobierno? Si es un gobierno de un Dios bueno, justo, santo, que te ama, que nunca va a querer el mal. ¿Por qué al hombre le cuesta tanto someterse bajo el gobierno de Dios? Ni que fuera Dios tirano, ni que fuera Dios malo. Dios, hermano, nos dice en esta noche, ríndete. Ríndete al gobierno de Dios para tu vida. De eso se trata ser cristiano, de rendirnos. Nosotros somos muy buenos para rendirnos en el culto, en las canciones, ¿no? Quiero vivir solo para ti, que mi vida entera sea una canción de amor para ti, que mi vida entera sea para ti, que las cosas que digo, que las cosas que pienso sean incienso para ti, que mi vida entera sea para ti. Pero salimos de acá y nos vamos a pelear con la esposa, nos vamos a hablar bochinches, nos vamos a maldecir al hermano, a decir, ¿viste la hermana como fue vestida? Ay, ¿viste el hermano que ni cantó en la alabanza?
Mire, algo el Señor ha estado trabajando estos meses conmigo y es: Edwin, ríndete. No solo de palabras, ríndete de verdad. Rindámonos al gobierno de Dios. Miren el versículo 15 de ahí mismo de 2 de Corintios capítulo 5, miren el 15. Dice: Cristo y por todo murió para que los que vivan, escuchen esto, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y antes de ese versículo dice: el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos abraza, el amor de Cristo nos quebranta, para que aquel que murió por nosotros, para que nosotros ya no vivamos más para nosotros mismos, para que nosotros ya no vivamos más para nuestra propia gloria, para nuestra propia vida, para nuestros propios placeres, sino que nos rindamos y digamos: Señor, de ahora en adelante vivo para tu gobierno, para tu gloria, para lo que tú digas que hay que hacer. Cristo murió para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pedro ahí. Mis hermanos, de eso se trata ser cristiano. ¿Sabe de qué se trata ser creyente? De deponer las armas y rendirnos al gobierno soberano, justo, perfecto y amoroso de Dios. Comprender esta verdad nos va a ayudar a vivir el evangelio como realmente debe vivirse, bajo el gobierno de Dios, que nos usa para decirle a los hombres que se rindan frente a ese gobierno. Dice que Dios nos reconcilió, pero nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios grita por medio de nosotros a todos los hombres: bajen las armas, quebranten su orgullo y ríndanse delante de Dios, entreguen su vida a Cristo, vivan para Él, vivan para su gloria. Ese es el grito que debe salir de nuestra vida ahora, mi hermano. Ser creyente involucra morir a ese tipo de vida centrada en el yo. Ser creyente significa morir. Miren las palabras del apóstol Pablo. En Gálatas 2:20 Pablo dice así: ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero note cómo Pablo explica eso: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Wow! No vivo yo. Mira al que está a su lado, dígale: no quiero vivir más yo. Dígale: no quiero vivir más yo. Yo no puedo con esta vida. Yo no puedo gobernarme a mí mismo. Y un día le dije al Señor: no puedo, todo lo hago mal. Cuando trato de gobernar mi vida lo hago mal. No quiero gobernar más mi vida. Me equivoqué muchas veces, fracasé muchas veces, dañé mi corazón muchas veces, dañé a mucha gente muchas veces. No quiero más esto. ¿O no nos pasa? Eso nos hace tanto daño. Como si Dios dijera: no sean torpes, yo los amo, yo quiero lo mejor. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Hermano, Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe de qué se diferencia el cristianismo de una religión? Mire, el cristianismo se diferencia de las religiones en esto: en que las religiones buscan a su Dios para que sus dioses les bendigan, para que sus dioses prosperen sus caminos. Entonces el religioso llega y dice: yo cojo este Dios, lo adapto a mi vida para que este Dios me bendiga, para que este Dios bendiga mis caminos, bendiga lo que voy a hacer, y ese Dios se le vuelve un accesorio. Eso es una religión. Entonces la gente va y adora y busca a ese Dios, buscando la bendición de ese Dios. Pero cuando sale del recinto o cuando sale del lugar de adoración, se olvidan, porque ellos solamente buscan a Dios para que bendiga sus propias vidas. O sea, la vida sigue estando centrada en ellos mismos, y Dios ahora se convierte en un objeto de bendición. Y tristemente mucho cristiano vive el evangelio como si Dios fuera el genio de la lámpara de Aladino. Soy cristiano y ahora lo que quiero es que Dios me bendiga. A ver, que Dios prospere mis planes. A ver, que Dios prospere mi negocio. A ver, que Dios prospere lo que voy a hacer. A ver, yo sigo gobernando mi vida, yo sigo teniendo el control, pero ahora tengo a Dios que me bendice. Wow, qué evangelio.
No, 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 señores. El cristianismo se diferencia de una religión. Cuando nosotros llegamos a Jesús, nosotros llegamos a someternos al gobierno de Dios para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, para que Dios gobierne nuestra vida, nuestras decisiones. Ahora ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para la gloria de Dios. Ahora ya no vivimos para nuestros planes, porque estamos crucificados con Cristo juntamente, porque hemos muerto a nuestra vida. Ahora vivimos para que los planes que Dios quiere conmigo, esos planes se realicen, no los míos. Pero nosotros seguimos estando muy vivos. Nosotros a veces estamos muy vivos todavía, y ese es nuestro problema. Y ese es el problema por el cual continuamos con los vacíos del huerto. Continuamos con ese sentido de insatisfacción. Continuamos con ese sentido de que no disfrutamos nada. La vida se vuelve pesada, se vuelve amarga, porque estamos muy vivos nosotros mismos. Seguimos gobernando nuestra vida, seguimos tomando las decisiones que nos parecen bien. Dios es un accesorio más. Lo busco cuando tengo tiempo, lo busco cuando quiero. Somos muy religiosos aún, pero el evangelio de Jesús se trata de rendirse al gobierno soberano de Dios, de decir: no puedo más, haz lo que tengas que hacer conmigo, haz lo que tengas que hacer. Todos nosotros, escuche, porque eso tiene que ver con la madurez cristiana. Una persona nace de nuevo por fe, se arrepiente, es salva por su fe en Cristo, porque lo que nos salva es nuestra fe en Cristo. Pero esa vida se debe evidenciar, es decir, para que esa vida vaya creciendo en comunión con el Señor, esa vida tiene que rendirse y someterse al gobierno de Dios. Porque si ese cristiano que ha nacido de nuevo no quiere someterse al gobierno de Dios, no quiere estar bajo el gobierno de Dios, ese cristiano no va a madurar nunca, no va a crecer nunca, y los propósitos de Dios nunca se van a ver en él, y va a llegar al cielo con un sentimiento de insatisfacción, de tristeza, nostalgia. ¿Soy claro? Entonces, por último, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? O sea, ¿qué provoca en mi vida cuando yo me rindo? Escuchen, primero, el problema, la rebelión. Nos rebelamos contra Dios, nos constituimos enemigos de Dios desde el huerto del Edén. Nacemos siendo enemigos de Dios. Pero Dios proveyó una solución para reconciliarnos con Él. Dios levantó la bandera blanca y dijo: ¿quién quiere la paz? No espere la guerra, la paz. Porque va a haber un día donde se va a desatar la ira de Dios. Pero estos son tiempos de misericordia, donde Dios está ondeando su bandera de paz, diciendo: ¿quién se reconcilia? ¿Verdad? Entonces, ¿qué produce en nosotros? ¿Cuál es el resultado de tener una vida que está sometida al gobierno de Dios? Escuchen, es una vida que ahora está centrada en la gloria de Dios y no en la gloria de sí mismo. Es una vida que ahora está centrada en la adoración a Dios y no la adoración a sí mismo. Es una vida que ahora vive para Dios y no para sí mismo. De eso se trata el evangelio. Isaías 43:7, por favor, búsquelo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. ¿Para qué nos hizo Dios? Para su gloria. ¿Cuál fue el propósito de Dios crear al hombre? Su gloria. Todo en la vida fue hecho para la gloria de Dios. Todo el hombre, la creación, todo fue hecho para dar gloria a Dios. A los llamados de mi nombre, ¿verdad? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos creó para su gloria, esa fue la razón. Pero eso fue lo que el pecado alteró, porque ya no, después del pecado ya no vivimos para la gloria de Dios, ya no vivimos para la alabanza de Dios, sino que empezamos a vivir para nuestra propia gloria, para nuestro propio provecho, para nuestros propios planes, para nuestra propia adoración, para nuestro propio sentido de vida. El pecado alteró el plan. Ahora sabemos que Dios de antemano conocía todo eso y preparó a Cristo desde antes de la fundación del mundo, y que en la soberanía de Dios todas estas cosas se comprendían y Dios tenía un plan ya establecido. Pero no me quiero meter en esas profundidades, vamos a nadar en lo que este texto nos está hablando, y es que
fuimos creados, diseñados. Y ahora que Cristo murió, como el pecado alteró ese diseño, como el pecado alteró el diseño de la adoración, como el pecado alteró el diseño de vida del hombre, y el pecado puso al hombre a vivir una vida centrada en sí mismo, Cristo murió para que usted y yo podamos decir lo que dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe lo vivo para la gloria de Dios. Cristo viene a restablecer lo que se destruyó en edad. Por eso Jesús dijo palabras como: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo viene a restablecer el orden de las cosas, y nosotros necesitamos entender profundamente el Evangelio, porque es la comprensión de estas verdades la que hace que nuestra vida haga sea transformada por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios la que puede cambiar mi vida. Dios nos creó para su adoración y para su gloria. Y una vida que se vive así, escuche, una vida que se vive, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es vivir para la gloria de Dios. Dígale eso al que está a su lado, dígale: ser cristiano es vivir única y exclusivamente para la gloria de Dios. Y una vida así, escuche, es una vida que complace a Dios. Escuche lo que yo les decía a los muchachos: nos venimos y cantamos y sí, pero bueno, esa adoración Dios la recibe, pero escúchame, una pregunta es: ¿cómo está tu vida? ¿Qué quiere el Señor? ¿Recuerdan el texto del Antiguo Testamento? Porque sacrificio y ofrenda no quiero justicia y santidad. La alabanza y la adoración a Dios tiene que ver con una vida que vive para la gloria de Dios. Una vida que está centrada y sometida al gobierno de Dios y dice: Señor, quiero hacer tu voluntad, ya no quiero vivir más yo, quiero vivir para tu gloria, quiero vivir para honrarte. Hermano, déjeme decirle algo: yo me cansé del cristianismo barato, donde vivimos para nuestro propio placer y queremos que Dios sea un accesorio, un amuleto de bendición. Eso no es lo que transforma nuestra alma, eso es religiosidad. Nosotros vivimos ahora para la gloria de Dios, porque esa es la vida que honra, esa es la vida en la que Dios se complace. Dios se complace no en los sacrificios, le dice al pueblo, Él se complace en la obediencia de su pueblo. Él se complace cuando su pueblo vive para adorarle, vive para honrarle, y esa tiene que ser nuestra meta. Esa tiene que ser nuestra meta. No podemos rebajar el estándar, tenemos que perseguir eso con todo nuestro corazón, porque es lo que Dios siempre ha deseado y porque es para lo cual Dios nos creó. Busque por favor el texto que leímos al principio, que le dije que pusiera un separador. Colosenses capítulo 3, versículo 20 al 24. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Padres, no exasperen a ir a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo al Señor. Versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. Entonces la palabra nos dice: todo lo que hagan, escuche, todo lo que hagan, háganlo de corazón para el Señor, porque ustedes ya no viven para ustedes. El apóstol Pablo dice que somos esclavos por amor somos esclavos, hemos cedido nuestra voluntad a Dios, al gobierno de Dios. Entonces dice: todo lo que hagan ahora en adelante, hermanos, todo lo que hagan. Ser cristiano se trata de que todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Si yo estoy conversando con alguien, si yo estoy en una conversación, esa conversación debe ser para la gloria de Dios. Y eso tiene que cambiar. Yo a los jóvenes les he dicho: tiene que cambiar nuestra manera en que hablamos. Tiene que cambiar esa manera. Si algo a mí, por ejemplo, ahorita me desagrada y me produce ese sentido de decepción y decir: Dios mío, necesitamos trabajar más, es escuchar, por ejemplo, a los chicos que se reúnen solo a hablar bobadas. O sea, a mí eso me desespera. Que uno ve que hablan de todo y no hablan de nada. Sí, soy claro. Porque ya no. La Biblia misma dice: no anden con truhanerías. Y peor aún, cuando hablamos con doble sentido, ¿no? Nuestra conversación está aquí, pero hay un doble sentido, ¿no? Y metemos el sexo, y metemos cosas de doble sentido. No. La Biblia dice: todo lo que hagan. Si estás conversando, si vamos a ver una película, miren, me ha pasado. Dios está trabajando mucho en mi corazón. Y a veces me da duro, porque
Ustedes saben que a mí me gusta mucho ver películas. Y yo a veces voy a ver una película, por ejemplo anoche puse una película que yo pensé que era muy buena, pero cuando empezó con tantas bobadas y vulgaridades y escenas y una violencia desatada y unas cosas ahí, yo empecé a preguntarme, yo dije, ¿esto honra al Señor? O sea, esto que estoy viendo, ¿yo me lo puedo ver con Dios aquí sentado o debo apagarlo? Es duro porque a mí me gusta ver, pero como que Dios ha desarrollado un sentido de bueno. Además, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? ¿Verdad? ¿Cómo estás hablando? Otra pregunta, por ejemplo, todo lo que hagáis, es decir, nuestra manera de vestir, ¿tu manera de vestir honra a Dios? ¿Puedes tú presentarte delante del trono santísimo de Dios como vistes? Por ejemplo, ¿verdad? La Biblia llama a las mujeres a vestir de manera decorosa, casta, que honre al Señor, y los hombres también. Entonces, ¿honra eso? La música que oímos, ¿puede el Señor, nosotros podemos ponernos un audífono acá y podemos pasarle el otro al Señor Jesús para que se lo ponga él acá y entre los dos escuchar lo que estamos escuchando? ¿Ven cómo nosotros hemos disociado el evangelio? Hemos creado que lo santo y lo sagrado es aquí cuando estamos acá, y cuando estamos acá hasta nuestra manera de hablar es casta y decorosa, pero cuando estamos afuera somos fieras salvajes. Mi hermano, todo lo que haga. Y cuando usted lee el texto, mire que el texto habla de las relaciones. Dice, hijos honren a sus padres, padres cuiden a sus hijos, los trabajadores honren a su jefe y trabajen como para el Señor. Está hablando de relaciones, de cosas cotidianas, porque es que el Señor quiere que nuestro cristianismo se evidencie ahí. Nuestra adoración está ahí. Nuestra adoración es que lo que estoy haciendo lo hago para el Señor. Si, hermano, voy a atender a un cliente, yo voy a atender a ese cliente, pero para darle la gloria a Dios. Yo le decía a los chicos, nos levantamos con esa actitud. Se levanta usted el día diciendo, Señor, hoy quiero vivir para tu gloria, hoy no quiero vivir para mí, hoy quiero vivir para honrarte. Y caminamos diariamente con esa actitud de honra al Señor. Hermano, allá tenemos que llegar. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios quiere. No solamente es que nos levantemos y digamos, Señor, gracias por este día, va a ser un día chévere y vivamos como querramos. No, la adoración tiene que ver en que ahora todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos debe honrar a Dios. Y cuando viene de pronto algo, porque nos pasa que pecamos, un pensamiento de pronto, usted quiere honrar a Dios y salió a la calle y de pronto empezó a ver esas mujeres que ya no se visten, sí, que los vestidos le van subiendo y sus ojos se fueron donde no debían y usted pensó lo que no debía, pero como usted salió ese día diciendo, Señor, quiero vivir para tu gloria, apenas vino ese pensamiento, usted ahí mismo dijo, Señor, perdona por mirar lo que no tenía que mirar, y Señor, ayúdale a esa mujer que se arrepienta, por favor. Pero cambia el sentido de vida, cambia. Hermano, se lo digo porque hay que vivir esa experiencia y hay que vivir así intensamente la vida cristiana, porque es que de eso se trata, ser creyente. Vivimos para adorar al Señor. Hay otro texto, apúntelo, 1 Corintios 10:31, no lo busque, se lo voy a leer. Entonces, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Cualquier otra cosa, mi charla con los hijos, mi crianza a mis hijos, debo hacerlo con temor para la gloria de Dios, para que ellos conozcan al Señor. Mi trato con mi esposa, el trato de la esposa con el esposo, debe ser para la gloria de Dios. Mi trato con mis amigos, todo lo que haga, mi entretenimiento, debe ser para la gloria de Dios. Todo. No hay nada ya en nosotros que usted diga, voy a dejar a Dios aquí y yo me voy a meter acá. ¿Sí es claro? Nada. El Espíritu Santo mora en nosotros. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo está con ellos, pero de pronto va a entrar a hacer algo que no debe hacer y el Espíritu Santo dice, vaya, yo mejor lo espero aquí que no quiero ver esas cochinadas. Hay gente que piensa eso, no, el Espíritu Santo está adentro, somos templo, somos morada del Espíritu de Dios, así que todo lo que hacemos, lo hacemos siempre delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que hagan, todo, háganlo para la gloria de Dios. Si usted está estudiando, esa carrera es para la gloria de Dios. Si usted está trabajando, ese trabajo es para la gloria de Dios. Si usted tiene un negocio, ese negocio es para la gloria de Dios. Si usted tiene un novio, ese noviazgo debe ser para la gloria de Dios. Si usted tiene una esposa, ese matrimonio debe ser para la gloria de Dios. Y saben, hermanos, una vida así, wow, diga conmigo, wow, es placentera.
se resuelve el problema. ¿Cuál problema? El problema de nuestra insatisfacción. Se resuelve porque fuimos hechos para eso. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted vive para la gloria de Dios, cuando usted de pronto hizo algo que usted dijo, uy, honré a Dios, usted siente un fresquito, usted siente una felicidad y usted dice, wow. Hermano, ese es el estado en el que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que nosotros vivamos en un estado de placer, porque el placer se encuentra cuando yo adoro y glorifico a Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque el adorar a Dios produce placer en el corazón humano, porque fuimos diseñados así. Amén. El placer viene de agradar a Dios. Usted quiere vivir una vida intensa, placentera. Usted quiere resolver el problema de que vive tan infeliz gran parte de su tiempo. Viva para la gloria de Dios. Cuando nosotros todavía vivimos en un estado de insatisfacción constante, de infelicidad constante, eso lo que significa es que nosotros todavía tenemos muchas áreas de nuestra vida que no se sujetan al gobierno de Dios. Estamos viviendo mucho, estamos muy vivos, estamos todavía muy nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a vivir para la gloria de Dios, hermano, créame, en su presencia hay plenitud de gozo. Usted va a vivir la vida más intensa, más satisfactoria, porque ese es el diseño de Dios. Fuimos creados para eso, para vivir bajo su gobierno y para vivir para su gloria. Fuimos diseñados de esa manera. Los vacíos de nuestra vida desaparecen. Los vacíos con los que salimos del huerto del Edén desaparecen cuando nos sometemos de nuevo al gobierno de Dios. El sentimiento de rechazo desaparece. Ya no vas a andar con problemas de autoestima. Es que no me siento amado, me siento rechazado, nadie me quiere, nadie me ama, un abacho para mí. No. Que se sujeta al gobierno de Dios, el que se vuelve a Dios de todo corazón, el que vive para su gloria, se le resuelven los problemas de autoestima, los complejos, porque sabe que tiene un Dios poderoso que lo ama, que lo ha abrazado de nuevo, que lo ha aceptado de nuevo. Se resuelve el problema del vacío, de la soledad, de la falta de placer. Y hermano, por último, y voy terminando, una vida así, una vida vivida a ese nivel, esa es la vida que tenemos que perseguir. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, lo persigo hasta que lo persigo y me muero persiguiendo ese ideal de vida, porque es lo que Dios quiere. Usted no puede bajar el estándar. Usted no puede decir, ay, es que somos humanos y pecamos y vivimos todavía para nosotros mismos. ¿Cómo no va a tener una derecho a un pecadito? No. Usted no puede bajar el estándar de la santidad y de la gloria de Dios. Usted tiene que decir, persigo eso hasta la muerte y lucho contra mi pecado hasta la muerte, porque quiero vivir para la gloria de Dios. Y una vida así impacta al mundo. ¿Sabe por qué? Mire, hermano, permítame decirle algo. Hoy en día hay muchos pensando que lo que impacta a la gente del mundo es que el cristiano sea próspero, es que el cristiano tenga plata. Eso no impacta a nadie. ¿Sabe por qué? Porque la gente vive para eso. La gente del mundo vive para eso, solo para conseguir plata. Es el problema que nos ha metido el evangelio de la prosperidad, ¿no? ¿Sabe qué impacta al mundo? Cuando el mundo vea en nosotros gente placentera, gente con deleite, gente que vive para la gloria de Dios y se goza en eso. El mundo va a decir, wow. ¿Sabes por qué el mundo va a decir, wow? Porque eso es lo que el mundo siempre quiere, eso es lo que el mundo anhela, eso es lo que el mundo quiere resolver, pero no puede. Porque solo se resuelve con Cristo. Entonces el mundo va a ver un cristiano lleno de gozo. Va a haber un cristiano lleno de placer en Dios. Va a haber alguien que dice, wow, hoy me levanté y quiero dar este día la gloria de Dios. Quiero vivir para la gloria de Dios. Y si tiene problemas, cuando la gente del mundo lo ve, la gente del mundo lo ve feliz y se ve, pero este man con el problema que tiene, le cortaron la luz porque no pudo pagar, digamos. O tal vez está escaso de dinero y mira, no ha comido mucho hoy, pero míralo cómo anda de feliz. Míralo cómo anda de feliz. Eso impacta al mundo. Eso impacta al mundo. Cuando la gente vea que nosotros tenemos lo que ellos buscan, la gente va a querer venir a Jesús. Mis hermanos, esa es una vida con un testimonio impactante. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Conclusión: vivimos única y exclusivamente para la gloria de Dios.
Cristo nos salvó. Cristo levantó una bandera de paz. Cristo levantó una bandera de reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios para vivir ahora, no para nuestra propia gloria, no para nuestra alabanza, no para nuestros planes, no para nuestros deseos. Vivimos de ahora en adelante para los planes de Dios, para la gloria de Dios, para lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Para eso vivimos ahora, y de eso se trata el Evangelio. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.